Hola, bienvenidos a este nuevo video donde hablaré de Lima, la desbordante, la gran metrópoli que acoge a propios y extraños. Pero en este capítulo conoceremos los orígenes de toda la transformación urbana que vivió nuestra ciudad capital. Aquí va el video. Lima es la capital del Perú, fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro, sobre lo que fue las tierras del cacique Taulichusco, escogiéndose su ubicación cercana al río Rímac y su cercanía al mar. Pizarro había iniciado la construcción de Lima con un diseño de damero y la construcción de solares que se repartían en 4 cuadras cada uno. En el plano aparece una reducción de indios llamada Santiago del Cercado, con solo 2 vías de acceso a la ciudad y una gran muralla para protegerlos de los negros y marrones. Al otro lado del río se construye el barrio de San Lázaro, habitado por españoles pobres y por negros y marrones. En 1648 se construye la Gran Muralla de Lima con el objetivo de proteger a la ciudad de ataques piratas, que duró hasta 1868. Se construye la carretera que uniría Lima con el Callao, que es la actual Avenida Colonial, el Real Felipe, el Paseo de Aguas, la Alameda de los Descalzos y la Plaza de Toros de Acho. Lima experimentó un cambio en la nomenclatura urbana de sus calles en 1862. Las calles tendrían los nombres de las ciudades y provincias, así como la numeración adecuada, ya que antes las calles eran bautizadas con nombres de negocios, de habitantes de la zona o de las iglesias que se encontraban cerca. A partir de 1850, después de la independencia del Perú y bajo el gobierno de Ramón Castilla, ¿no?, en donde justamente empiezan a haber nuevas políticas de modernización para Lima. Una de las primeras intervenciones fue el pavimento de las calles. En lugar de los adoquines existentes, se optó por pavimentar las calles. Se da con José Balta la demolición ya de las murallas. Y es donde justamente se produce el ensanche significativo de la ciudad. Ya las condiciones de insalubridad, de higiene, ya quedaban un poco fuera del alcance de las autoridades. Luego ya durante el gobierno de José Balta se construye el puente Balta, el puente que conecta justamente con el barrio San Lázaro, que ahora pues se conoce con el distrito de Lima. Se inaugura en 1872 el Palacio de la Exposición, como parte de la Exposición Nacional de 1872, que tuvo como objetivo el atraer inversión extranjera, demostrar el progreso del Perú y conmemorar los 50 años de independencia del Perú. El Parque de la Exposición, que nace justamente pues de esta lógica de las plazas grandes, de los jardines grandes, de empezar a jardinar la ciudad. En 1875 es abierto al público el Hospital 2 de Mayo. Las antiguas murallas ocupaban lo que son hoy las avenidas Grau y Alfonso Ugarte. Llega la Guerra del Pacífico y el ejército de Chile ocupa la ciudad entre 1881 y 1883. La Guerra del Pacífico lo que hizo más que nada fue detener los planes, porque ya había justamente un plan de reestructuración nacional. Luego de la guerra se comenzó un proceso de reconstrucción que se vio interrumpido por los enfrentamientos entre Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola. En los últimos años del siglo XIX, Piérola asumió el poder y en 1895 se inicia la República Aristocrática hasta 1919, cuyo ideal fue muy elitista, de espaldas al pueblo y lo autóctono. Tuvieron una visión europeizante y tratando de tener un estilo de vida inglés y francés. Teníamos mucha relación comercial con Francia, ¿no? Entonces nosotros de ahí justamente provino la mirada hacia París, y es donde entra justamente la idea de Haussmann. Jean Haussmann es el nombre, que justamente se habla pues de los planes urbanos haussmannianos. Justamente la idea es generar bulevares y plazas en toda la ciudad. Luego ya en la época posguerra del Pacífico, justamente con la influencia de Francia, se adoptó justamente estilos clásicos, ¿no? Estilos neoclásicos, estilos academicistas, estilos eclécticos. Y empezó también a entrar un estilo que hasta ahora se ve pues en algunas casas de Girón de la Unión, si uno se pasea por ahí, por Emancipación, que es el Art Nouveau. A partir de esto justamente ya se estableció, como ya te comenté, lo de la avenida Circunvalación, nace también la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Grau, y también empiezan a nacer otras plazas, la Plaza Bolognesi en 1905, la Plaza 2 de Mayo en 1872 y la Plaza Unión o Plaza Castilla. Asimismo también empiezan los bulevares, ¿no? Paseo Colón, el Boulevard de la Colmena y también la avenida Brasil. De esta manera, Lima ya tenía un aspecto muy similar al de París. También se atienden los servicios básicos de la ciudad por medio de la Compañía del Ferrocarril Urbano
electricidad por la empresa transmisora de fuerza eléctrica y la irrigación y agua potable para Miraflores. Como punto aparte, en el pasado Lima estuvo separada inicialmente del Callao y los pueblos de Miraflores, Magdalena Vieja, hoy Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Barrancos, Surco, Chorrillos y Vitarte, conectados por líneas de ferrocarril y caminos trazados. Luego la unión de Lima con Callao y luego Lima-Chorrillos. Así también se hizo una conexión del ferrocarril hacia Magdalena. En 1921 Lima experimenta un ambiente de fiesta por el centenario de la independencia. La ciudad se transforma y se engalana con luces eléctricas que decoraron el Palacio de Gobierno, el Congreso, entre otros edificios. Durante estas celebraciones, las delegaciones extranjeras obsequiaron a la entonces afrancesada y progresista Lima el arco morisco en la primera cuadra de la avenida Leguía por España, construido en 1921 y demolido en 1930, cuya réplica se encuentra hoy en el Parque de la Amistad en el distrito de Surco, la Fuente China por el país de China, la Torre del Reloj del Parque Universitario por Alemania, el Museo de Arte Italiano por Italia, el Estadio Nacional por Inglaterra, entre otros grandes obsequios. Se inaugura la Plaza San Martín como nuevo espacio de la Patria Nueva, complementándose con el entorno arquitectónico de los edificios, en especial la construcción del Gran Hotel Bolívar, que sirvió para alojar a las delegaciones extranjeras por el centenario. Bueno, ahí por ejemplo empezaron justamente las construcciones de las otras plazas, ¿no? El Parque Universitario, la Plaza San Martín, el Parque de la Reserva, ¿no? El Paseo de los Navales, entre otros. El Parque de la Reserva fue construido en 1929 y remodelado en el año 2007 como el Circuito Mágico del Agua, con 13 fuentes de agua, combinando luz, música e imágenes. Se inaugura la avenida Leguía, hoy Arequipa, que sirvió para el trazado del barrio de Santa Beatriz uniendo a San Isidro y Miraflores. En el RIMAC se inauguró la Avenida del Carácter y se pavimentó la Avenida Francisco Pizarro. Además, el Malecón Leguía fue una notable intervención urbana frente al río Rímac, con bancas y jardines. Hoy en su lugar se encuentra la vía de evitamiento. En los años 30 del siglo XX se remodeló el Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima. También se van consolidando barrios y urbanizaciones como La Victoria, Jesús María y Breña, cerca del centro histórico de Lima. Más al sur, las clases acomodadas se mudaban a San Isidro, ocupando las zonas del Olivar, junto al campo de golf y el histórico Hotel Country Club. Miraflores también no es ajena a este crecimiento y comienza a urbanizarse, y su arquitectura imitó a la California de los Estados Unidos. ¿Por qué se fueron las personas de más recursos de San Isidro, Miraflores, hacia allá? Creo que fue una oportunidad quizás de desarrollo, ¿no? La zona más trabajadora se alojaba pues un poco más hacia el Callao, hacia las industrias. Por eso pues de repente Magdalena, San Miguel, se habla pues justamente pues de barrios o de distritos que tienen de repente un poder adquisitivo también, pero no tanto como los demás. Entonces ahí justamente los balnearios ya se entiende como una vivienda tipo chalet, que es justamente pues el estilo norteamericano. Antes de que entrara lo moderno, también había una arquitectura de estilo buque y art deco, ¿no? Con el presidente Odría entre los años 1948 y 1956 vienen las grandes construcciones de envergadura en Lima. Se construye el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud a una cuadra más abajo y el Seguro Social del Empleado, hoy Hospital Edgardo Rebagliati, el Ministerio de Educación, que estaba planificado para tener una torre gemela, la cual nunca se construyó. En su lugar quedó un espacio que luego fue tomado por el comercio informal, naciendo El Hueco. También se dio inicio a las grandes unidades escolares y las unidades vecinales. Se toma el modelo de barrio obrero, continúa una política del Estado, fue también hacer unidades vecinales, que era justamente la idea pues de copar, de tratar de solucionar un poco la migración fuerte que había en ese momento. Luego ya en los entre el 1930 70 ya aparecen con las unidades vecinales ya un índole más moderno, una arquitectura más moderna. Es un estilo que se dio justamente a nivel mundial, realmente en Europa y Estados Unidos, que luego eso vino pues con un poco de retraso en Perú, y acá justamente se dio ese estilo moderno hasta la época del 70, ¿no? 1970. Se ensanchan los jirones Tacna, Abancay y Cusco como avenidas que interconectarán distritos como La Victoria, el Rímac y el sur de la capital.
Como había señalado, las avenidas sirvieron de matriz de crecimiento de la ciudad. Las avenidas Progreso, hoy Avenida Venezuela, Unión, hoy Avenida Argentina, y Colonial unieron Lima con el puerto del Callao, La Perla y Bellavista por el oeste, la Avenida Brasil y la paisajística Avenida Salaberry con Magdalena por el suroeste. Finalmente, hacia el sur, ya paralelas a la avenida Arequipa, nacen las avenidas Petituars y Arenales. El antiguo camino que trazó el ferrocarril de Lima a Chorrillos pasó a ser el Paseo de la República, uniendo Chorrillos, Barrancos, Surquillo y Miraflores. Hacia el este también fue trazado el camino hacia la sierra, hoy avenida Nicolás Ayllón o simplemente carretera central, uniendo Vitarte, Chosica y el interior del país. Por otro lado, se desarrolló infraestructura urbana para satisfacer otros servicios. El aeropuerto de Limatambo en el distrito de San Isidro se inaugura en 1935 hasta que fue reemplazado por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en 1960. Lima tuvo un sistema de tranvías urbanos, empezando a funcionar con caballos desde 1878 hasta 1904, año en que se instala de forma eléctrica. Funcionó hasta 1965 cuando la Compañía Nacional de Tranvías se declaró en bancarrota. ¿Sabían que en el actual Campo de Marte existió un hipódromo? Pues sí, fue el hipódromo de Santa Beatriz, el cual fue trasladado en lo que hoy es la Residencial San Felipe, y finalmente en 1960 se inauguró el hipódromo de Monterrico. La migración del campo a la ciudad debido a la centralización de Lima como un foco de oportunidades fue un fenómeno que se intensificó entre la década de los años 50 y 60 del siglo XX. Desde 1930 ya se daban algunas migraciones, y esto justamente porque Lima, no desde esa época, sino desde antes, desde la época colonial, ya tenía justamente un centralismo marcado. Gracias a esa atracción de trabajo, de industrias que se establecían en Lima, la gente pues empezaba a migrar. Entonces, eso hacía justamente que se colapsaran justamente todos los trabajos, todos los puestos de trabajo. El primer asentamiento informal que se podría decir fue el barrio de Leticia, lo que es justamente ahora el Cerro San Cristóbal, y la invasión del Cerro San Cosme, ¿no? Justamente pues que fue en la hacienda de la familia Kahneman. Así dio origen a los distritos periféricos de Lima, Comas, Independencia y San Martín de Porres por el norte, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores por el sur, El Agustino, San Juan de Lurigancho y Santa Anita por el este. Bueno, para llegar antes a estudiar en Santa Anita, teníamos que tomar un bus que se demoraba aproximadamente 2 horas y media. Ir a la universidad en esa época era toda una odisea. Primero porque por la lejanía, ¿no? Que estaba Santa Anita, yo vivía en el Rímac. Entonces me iba desde la casa de Jesús María que vivía hasta el parque universitario y de ahí recién tomaba otra unidad de móvil. Y tomaba la línea 90, me acuerdo. Pero ya cuando empecé a trabajar, de mi centro de trabajo que era en el Rímac, tomaba un carro y de ahí otro más hasta llegar a la ciudad a estudiar, ¿no? Y era una zona despoblada en realidad. No era asfaltado, pues el movimiento del carro los amaqueaba uno, llegaba uno medio distraído. Cada vez que íbamos por ahí nos preguntaban, ¿te has venido en la diligencia? Porque era como ir en una carreta saltando pura piedra. En esa época la universidad no tenía un cerco perimétrico. No llegábamos directamente a la puerta del local, sino que teníamos que atravesar un riachuelo de puras tablitas. Y ahí uno iba cruzando hacia la universidad. En una de esas piso una tablita que estaba mal puesta y me fui para adelante. Felizmente no caí el riachuelo. Mis libros, mis cuadernos, todo volar. El asfalto, ahí lo que quedaba de la tabla. Solamente habían unos cuantos módulos y un pabellón que funcionaba. Pues serían en los años 78, 79. Y llenecito de hormigas, porque era campo. Entonces íbamos con nuestro vaigón a fumigar para que no nos suban las hormigas. Y también habían ovejas, vacas, por ahí sueltas, y ahí se metían a los salones. Para nosotros era cómico, era pues algo divertido, anecdótico. Jugábamos carnavales. Era muy, muy divertido esa época. Un caso único es el de Villa El Salvador, que en 1973 fue creado como una comunidad autogestionaria. Otros movimientos migratorios importantes hacia la ciudad fueron la de españoles, italianos, alemanes, franceses, chinos y japoneses. No solamente fue la ocupación, ¿no? Sino que también pues gente del interior del país venía con todo, ¿no? Con sus herencias culturales, ciertas costumbres, formas de vivir también. Entonces eso hizo pues de que Lima empiece ya a tener un mix
En los años 60 y 70, la moda cobró una fuerte presencia y Lima no era ajena a eso. El Jirón de la Unión seguía siendo el punto de reunión de los limeños. Muchas tiendas comerciales se hallaban en todas sus cuadras. Hay muchos lugares que me traen gratos recuerdos de mi niñez. Cuando iba con mis padres me llevaban al centro de Lima. Pasear al centro de Lima siempre con los papis era maravilloso, ¿no? Porque te vestías bonito, con tus zapatitos, tu carterita. Y uno tenía que ir vestido muy elegantemente. Íbamos de compras, había una tienda muy tradicional en las tiendas Tía. Y mucho recuerdo la Plaza de Armas, lo que ahora es el Club Unión, por ahí estaba la casa hindú, que vendía todo lo que era fotografías. Oeshle. Eran sitios muy bonitos y sobre todo de tranquilidad para poder caminar, escoger. Cerca estaba la Casa Maruy, que vendían ropa, era una casa muy grande, muy conocida. Siempre nos decían los papis que para comprar cualquier cosa, vamos al Jirón de la Unión, vamos a gironear. Y el Jirón de la Unión, que en sí pues transitaban los carros en un solo sentido, hacia la Plaza San Martín. Era un sitio donde uno creía que ahí estaba el centro de la moda, el chic del momento. Teníamos ahí la botica francesa, que era muy conocida. De adolescente íbamos a otros lugares, como más a pasear o a comer en restaurante. Teníamos el cine Villú, el cine Excelsior. Como en Jesús María había Doña Julia, que recién empezaba Doña Julia a su furor, pero eran los anticuchos más ricos de ese tiempo. Llegamos hasta la Galería Bosa, que en ese momento, en los años 70, era lo máximo porque tenía unas escaleras eléctricas, pero solamente de un piso, nada más, un poquito menos, pero era lo máximo en esa época. Ya uno iba creciendo, ya íbamos a otros sitios, a Miraflores, ya con los amigos, a comer en el Manolos, ¿no? Discocentro Héctor Roca, donde íbamos a escuchar música, a comprar los discos de vinilo. Una que otra discoteca. Había una tienda también que vendía los artefactos de sonido, Emerson, que era lo máximo también en tecnología, eran americanos. Probar los licos helados que siempre estaban en Palermo, en Jesús María. En esos tiempos nuestra Lima era más tranquila, más segura. Tantos lugares que han ido desapareciendo, pero que ha quedado como gratos recuerdos en mi corazón, de verdad. En 1968 se construyó la vía expresa del Paseo de la República sobre el antiguo camino a Chorrillos durante la gestión del alcalde Luis Bedoya. Con el gobierno militar en los años 70 se estiló a las construcciones de estilo brutalista, construyéndose los edificios del Ministerio de Pesquería, actualmente el Ministerio de Cultura, edificio de Petroperú, el cuartel general del Ejército del Perú, entre otros. Luego empezó a darse un cambio y entró un estilo que tiene que ver también con lo moderno, pero ya empezaba a tener otra idea de lo tectónico, que era justamente el estilo brutalista. Este estilo brutalista es más que nada pues una masividad por el concreto. La década de los años 1980 marcó el inicio de la decadencia del centro histórico de Lima. Después del Jirón de la Unión y sus grandes tiendas como las Galerías Bosa, el distrito de San Miguel vio nacer el primer mall de Lima, Plaza San Miguel. Luego seguirían Camino Real en San Isidro, Caminos del Inca en Santiago de Surco, entre otros. Años después, en 1997, inicia sus operaciones el Jockey Plaza, también en Surco, y así se inicia el boom de los centros comerciales en diversos puntos de la capital. Durante las décadas de los 80 y 90, el distrito de San Isidro se consolida como el centro financiero de Lima, ubicándose las grandes compañías nacionales y extranjeras en sus modernos edificios. Después llegó un estilo que es un poco más el International Style, que es de los materiales más novedosos, ¿no? Que ha invadido justamente en la década del 90, 2000 a Lima, sobre todo en la zona empresarial. La arquitectura fue de los vidrios cortinas, los muros cortinas. El centro histórico de Lima experimenta un renacimiento gracias al alcalde Alberto Andrade, quien recuperó y remodeló muchos espacios públicos ocupados por el comercio ambulatorio, la construcción de la vía expresa de Javier Prado, entre otras obras. Y no fue hasta el 1990, ya cuando ingresó con el alcalde Alberto Andrade, que ya empezó pues a mirarse nuevamente a Lima, al centro histórico de Lima, como una oportunidad de comercio y de turismo. Entonces ahí es donde empieza la recuperación del centro.
Años 2000, una nueva década para Lima, iniciando un boom inmobiliario, levantándose edificios de departamentos a costas de la demolición de muchas casonas de la época de la expansión limeña, en los distritos de Lince, Jesús María, San Isidro y Miraflores, por su ubicación céntrica a distintos puntos de la capital. Otros proyectos se han construido en distritos de la periferia en menor medida. En el año 2010 se implementa el Metropolitano, sistema de buses articulados que parte en el norte desde Naranjal en el distrito de Independencia hacia el sur en el distrito de Chorrillos. Hasta la edición de este video se proyecta su extensión hasta el distrito de Caraballo. También se concluyó el Metro de Lima, iniciado en 1986 y retomado en el año 2011, desde Villa El Salvador en el sur hasta San Juan del Lurigancho en el este. En el futuro se tiene previsto crear más rutas del metro. Los corredores complementarios también se convierten en parte de la oferta de transporte y formados por 5 corredores. Yo me imagino en verdad una Lima que todavía va a seguir inmersa en este caos, pero con una idea de alineamiento, ¿no? Con una idea de colectividad. Y me parece que va a seguir siendo una ciudad un borrador, ¿no? En constante cambio, multiculturalidad, con constante crecimiento. Creo que eso es importante, y también la idea de que los espacios públicos van a empezar a mejorar. El espacio público no entiéndase como un área verde, ¿no? O como un parque. El espacio público en realidad es algo que lo puedes encontrar saliendo de la puerta de tu casa, ¿no? Eso ya es espacio público. El hecho que tú ya empieces a cuidar tu vereda y luego cuides el pedazo de vereda del vecino y así vayan generando todo una cadena, ¿no? de cuidados, eso ya empieza a decirte que es un respeto. Lima es una ciudad que cada vez crece más y se va consolidando, pero a su vez necesita recuperar su centro histórico y proteger su patrimonio para que sigamos conociendo más de ella, quererla y así tener un sentimiento de pertenencia. Necesitamos una mayor conciencia de tener más áreas verdes y de esparcimiento, más orden vehicular, mayor ornato, más educación para tener una ciudad más segura para todos y en donde podamos convivir. Lima es cada uno de sus ciudadanos. Creo de que Lima es el reflejo fiel de lo que somos cada uno de nosotros. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.